esta línea de investigación y pues cuál ha sido su desarrollo también en América Latina y sus grandes campos de investigación, los grandes temas que le han interesado y algunas ideas interesantes, sobre todo para generar inquietud de investigación para el caso de la cuenca amazónica. Entonces, pues hemos siempre escuchado de una historia de héroes, esa llamada historia de bronce, y si bien en las últimas décadas se han introducido diferentes actores, el espacio geográfico o el ecosistema o lo que solemos llamar ambiente es visto simplemente como el telón de fondo o el escenario donde ocurre el acontecer humano. Pero pues la historia ambiental justamente trata de mostrar que esos mismos escenarios no son solo eso, y no son solo factores, sino que también son actores. Entonces, el ganado, los insectos, los cultivos, las corrientes marinas, los vientos, las enfermedades, el agua, pues han jugado también un papel. Y sin que volvamos a un determinismo geográfico decimonónico, podemos decir que ante todo los seres humanos somos una entidad biológica. Antes que ser católico, protestante, rico, pobre, pues es un ser biológico que se alimenta, se enferma. Y cómo esos elementos podían ser protagonistas. Entendemos el ambiente no como el ecosistema, porque pues normalmente se asocia ambiente a un entorno, sino que el ambiente es resultado de unas relaciones complejas entre dos sistemas que también son complejos. El ecosistema o sistema de naturaleza no humana y la sociedad. Entonces son relaciones sociedad-naturaleza a través del tiempo. El siguiente, por favor. ¿De dónde viene la historia ambiental? Podríamos pues hallar antecedentes tal vez en la historia natural, por allá en tiempos de Humboldt, pero más específicamente podríamos decir, y pues los que han hecho también este recorrido de la historia ambiental, en un concepto básico que hasta los años 60 del siglo XX va a encontrar Schmidt en los escritos de Marx, que es el concepto de intercambio orgánico. En algunos textos se ha introducido como un metabolismo social, y simplemente era una metáfora biológica del intercambio de la sociedad y la naturaleza, un intercambio que es físico, es decir, las sociedades se apropian de realidades ecosistémicas, se apropian de esa naturaleza, la transforman y a la vez pues arrojan residuos a ella. Y aunque eso podría también cuestionarse, también está el antecedente tanto en la geografía como en la historia francesa. Hablamos de la escuela de la geografía regional o del posibilismo de Paul Vidal de Lablache y pues de la escuela de los anales de la larga duración de Fernand Braudel, donde efectivamente las condiciones geográficas sí jugaban un papel. Tanto los geógrafos franceses se preocupaban por la relación de esos espacios geográficos a través del tiempo, como los historiadores de los entornos que apropiaban las sociedades. En el caso norteamericano está la corriente de Carl Sauer y su geografía histórica también. Eran alternativas al determinismo geográfico porque buscaban ver también cómo las sociedades reaccionaban a las presiones que imponían las condiciones biofísicas. No solamente verlas como víctimas de lo que la naturaleza les imponía. Pero esto ha sido una tendencia más bien marginal a lo largo del siglo XX, como les decía, tal vez por apartarse de ese mismo determinismo que llevó obviamente a la invasión de África y de Asia, al imperialismo, al darwinismo social, a las atrocidades que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial, pues muchos se apartaron de esto y dejaron de lado cualquier referencia a las condiciones biológicas. Pero el interés vuelve a despertar hacia finales de la década de 1960 con la amenaza nuclear
Estamos en plena Guerra Fría. Hay una obra muy importante acá que es Primavera Silenciosa, que pues denuncia cómo el DDT también ha afectado a las aves y a los insectos que eran también polinizadores, el texto de Rachel Carson. La crisis también del petróleo en 1973, que lleva a muchos a preguntarse por cuáles pueden ser las fuentes de energía limpia para reemplazar ese petróleo, y de hecho es la que motiva tanto en ese momento el interés de la ONU, por ejemplo, en organizar una cumbre de la Tierra en Estocolmo, y es a la vez el momento en el que surgen los movimientos ecologistas. Entonces la preocupación va a estar a la orden del día también para algunos historiadores que se empiezan a preguntar por estos temas ambientales. Para el caso latinoamericano, en estos momentos también tenemos pues algunos textos que no se autorreconocían como de historia ambiental, pero que sí se preocupaban por esas condiciones biofísicas y la relación de, por ejemplo, las culturas prehispánicas con su entorno. Entonces, muchos textos, por ejemplo, hablando de las chinampas en el caso mexicano, de los camellones en general en casos andinos, en la costa caribe, y sobre todo muchos trabajos de historia agraria que se interesaba por las bonanzas agroexportadoras y mineras desde mediados del siglo XIX y en la primera parte del siglo XX, que se preguntaron, bueno, ¿de dónde sacan estas materias primas? ¿Cuál fue el impacto de extraerlas y de exportarlas, y el impacto también en Europa? En el caso colombiano también tenemos trabajos que podríamos clasificar como de historia ambiental sin que se autorreconocieran como tales. Hay muchas personas trabajando estas variables, pero que pues nunca se autodenominaron así. Tenemos el caso, por ejemplo, de la historia doble de la costa de Orlando Fals Borda, que es un texto en donde él involucra factores como las inundaciones de la cuenca del Sinú San Jorge o del mismo río Magdalena, y nunca se autodenominó de esa manera, pero ya incorporaba estas variables. La obra muy extensa de Víctor Manuel Patiño, que era un agrónomo que decidió incursionar en la historia, con su historia de la actividad agropecuaria en América equinoccial, o la tierra en América equinoccial, o la historia de la cultura material en América equinoccial. Y efectivamente él se preguntaba también por esas condiciones físicas, cómo tenían que ver con la alimentación de la población, con lo que extraía, con sus actividades, cuál había sido el impacto de la introducción de especies, sobre todo en términos de la ganadería y del trigo. Y tenemos más específicamente una obra que se considera pionera en la historia ambiental colombiana, que es Naturaleza en Disputa, editada por Germán Palacio en 2001, que es una colección de ensayos de antropólogos e historiadores, politólogos que se empezaron a preocupar por estos temas. Y en el 2003 la organización del primer simposio de historia ambiental en Chile, que luego va a dar lugar a la creación de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental en 2004, que agrupa pues a los historiadores latinoamericanos y en este caso también colombianos que están interesados por la historia ambiental. Para la cuenca amazónica, en realidad los historiadores hemos sido bastante tímidos al incursionar en este tema, y le hemos dejado mucho el trabajo a los arqueólogos, y son ellos los que se han interesado más por ver cuál ha sido la dinámica de esa relación sociedad-naturaleza a través del tiempo. Entonces, paleobotánicos, arqueólogos, de hecho, el encuentro que hacía el ICANN a propósito de la Declaratoria de Patrimonio Natural y Cultural de Chiribiquete hace un par de meses, pues agrupaba a los arqueólogos, y pues como si los historiadores tuviéramos poco que decir, más bien marginados de esta situación. Pero pues es muy importante rescatar la labor al respecto que ha hecho el IMANI, creado en 1995 en la sede de Leticia de la Universidad Nacional,
y las obras también consideradas pioneras de Germán Palacio y de Carlos Zárate. En el caso de Germán Palacio, con Civilizando la Tierra Caliente y su versión ampliada, que fue La Fiebre de Tierra Caliente, aunque en una primera parte es el fenómeno andino de la colonización de baldíos para pues, cultivar estos productos que eran para la agroexportación, caso del tabaco, la quina, el algodón, el índigo, la mayoría del libro está dedicado a la historia ambiental amazónica. Y lo mismo en el caso también de las obras de Carlos Zárate sobre la extracción de quina y de lo que él prefiere llamar gomas elásticas, para no utilizar el término de caucho y ser excluyente con los términos que le da la población portuguesa que también ocupa la cuenca. En ambos casos, el interés de ellos es hacer estudios panamazónicos, porque la cuenca del Amazonas no termina donde está la frontera de Colombia y es una región muy compleja, y también la relación con los Andes, ese pie de monte amazónico que está en contacto con la cordillera de los Andes. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son esas variantes de la historia ambiental o grandes formas de hacer historia ambiental? La más común es esa de la interacción material sociedad-naturaleza. Por ejemplo, el impacto de la ganadería, de la agricultura, de la minería, del turismo, y cómo se beneficia a la vez la sociedad de lo que podría llamarse una oferta ecosistémica. Pero también hay quienes se interesan por la noción cultural o las ideas sobre la naturaleza. Esas visiones, por ejemplo, del clima, cómo ha cambiado la percepción del clima, la percepción de las plantas, y la política ambiental, que en esto es también una línea de trabajo muy importante, los movimientos sociales animalistas, ambientalistas, ecologistas, las medidas institucionales, entonces por ejemplo la creación de áreas protegidas, de ministerios, de corporaciones autónomas, hacerle el seguimiento a ese tipo de instituciones también ha sido muy importante, y a la legislación. Cómo cambian las medidas también desde las constituciones y las leyes pues, a lo largo de América Latina. Varios son los problemas teórico-metodológicos que enfrenta la historia ambiental. La primera es cómo escapar del determinismo geográfico, y en efecto muchas de las investigaciones que se publican en este campo suelen ser tachadas de deterministas, porque se corre a veces el peligro de pensar que lo biofísico es la única causa. Entonces, por ejemplo, si vamos a estudiar, no sé, el ejemplo clásico de la Revolución Francesa, si se llega a decir que hay que tener en cuenta este crudo invierno de 1788-89 y las hambrunas que generó el daño en los cultivos de trigo, entonces ya si se llega a decir que es el clima el que provocó la Revolución Francesa, estaríamos cayendo en una postura determinista, y no es eso. Así como tampoco es caer en el otro extremo, que todo es económico, político y social, sino es mirar que hay una complejidad de factores que explica las situaciones, y de actores también, y de actores que no son humanos. Entonces no decirnos al otro extremo de explicarlo todo con factores biofísicos, sino de tenerlos en cuenta, factores que hasta el momento no se han tenido. Otro problema muy importante que genera debate en las obras de historia ambiental: ¿enfatizamos en lo biofísico o enfatizamos en lo humano? Enfatizamos en si se ha perdido una especie, sería como el interés desde lo biofísico, o cómo se han afectado las poblaciones. Y en esto hay una amplia gama de posibilidades, desde los que hacen una historia puramente ecológica, o sea, cómo se ha transformado el ecosistema por sí mismo, o por ejemplo hacen climatología histórica, es ver el comportamiento del clima, periodos de enfriamiento, de calentamiento a lo largo de la historia, sin tener en cuenta el impacto en los seres humanos, hasta otros autores que son completamente antropocéntricos y solo les interesa la naturaleza desde que afecte a los seres humanos, o cuáles son las implicaciones para las sociedades. Hay también pues un debate entre si hacemos historias de éxito, de la larga duración, de la adaptación de las sociedades,
o si nos concentramos en las historias de desastre y los colapsos. De hecho, ahora se está replanteando de si de verdad las sociedades colapsan o, pese a que migren, a que sus ciudades decaigan, algo de su herencia queda y eso mismo hace que no sean colapsos. ¿Y por qué nos centramos solamente en el momento de la coyuntura y no en la larga duración? Sobre las fuentes también, que podríamos preguntarnos, pues, ¿de dónde se saca esa información? En principio, esas fuentes provienen de las mismas, de los mismos archivos, de las mismas bibliotecas que utilizan las otras formas de hacer historia. La única cuestión aquí es que le hacemos otras preguntas a las fuentes. Llegamos a ellas con otros interrogantes y las tratamos de una manera que no se ha tratado desde otras formas de hacer historia que también son válidas. Sobre todo es importante llegar con alguna visión, sin ánimo de tratar de ser erudito, ni todero, ni sabérselas todas, pero sí tener un conocimiento mínimo de qué es lo que se va a estudiar. Por ejemplo, si se va a evaluar cuál fue el impacto de la presencia europea en el siglo XVI a través del ganado o del trigo, algo de suelos hay que saber y más o menos cómo se comporta una planta y el diálogo también con personas de otras disciplinas. Eso es muy importante, o sea, son problemas que pareciera que están en el campo de las ciencias naturales y que a veces como historiadores podemos no tener esos conocimientos, y también personas de las ciencias naturales que llegan a la historia ambiental, porque esto es en dos vías y tal vez no tienen las herramientas del trabajo del historiador, pero como el diálogo interdisciplinario hace que pues, los trabajos sean verdaderamente productivos. Y la cuestión de cómo delimitar la unidad de análisis y la temporalidad, porque ciertamente no nos sirven las delimitaciones político-administrativas, o por lo menos no siempre nos sirven. Si yo estoy examinando la institucionalidad, claro, puedo seguir con esta división de que hasta 1810 estudió la colonia y de ahí en adelante la república, pero pues si no estoy estudiando ese tipo de institucionalidad, esa delimitación definitivamente no me es útil. Entonces, para definir la escala tanto espacial como temporal y delimitar esas unidades, hay que tener en cuenta que los problemas ambientales, por definición, son globales. Estamos estudiando una atmósfera que es global, una biosfera que es global, una litosfera que es global, aunque tengan implicaciones locales. Por eso es importante pues, no perder tampoco la visión de ese juego de escalas. Entonces, estudiamos lo local porque al detalle podemos ver el problema, pero no debemos perder de vista su conexión con otras dinámicas. Ya lo voy a explicar en unos casos más específicos adelante. El cambio del criterio político-administrativo. Por ejemplo, ya que hablaba la ponencia anterior del jaguar. O sea, el jaguar no tiene límite ni siquiera en términos de cuenca, ni su hábitat está restringido a la zona amazónica, y ya explicaré algo de esto. También tenía como hábitat los Andes. Entonces, pues si estoy estudiando el jaguar, necesito ver cuál es el área por donde él se mueve, no las fronteras político-administrativas. Tampoco me sirven en términos temporales. Estudiar, por ejemplo, un fenómeno a partir de la creación de un municipio, el año en que se creó el municipio o que se volvió el corregimiento, ascendió a municipio, eso puede no ser útil. Hay que recurrir a divisiones como cuenca, hábitat de una especie, zona de influencia de una epidemia, expansión de una plaga, área de influencia de una corriente marina, ese tipo de delimitaciones. Lo que les hablaba ahorita son las mismas fuentes abordadas con nuevas preguntas y también otras fuentes alternativas. Hay que ir a los estudios arqueológicos, palinológicos, a los que estudian fitolitos, muchísimo a la historia oral también, y reconstruir además una unidad de análisis a partir de demarcaciones que no existen ya. La importancia acá de la cartografía histórica.
de ver pues dónde quedaba ese resguardo, esa misión, tratar de reconstruirla para poder estudiarla. Y pues la periodización sin duda debe estar acorde con el problema y no de acuerdo a los convencionalismos que tradicionalmente utilizamos. ¿Cuáles han sido esos grandes temas para la historia ambiental y en especial la historia ambiental latinoamericana? Primero, la intervención prehispánica de los ecosistemas. Sobre esto profundizaré ahora, pero muy importante ha sido cuestionar esa visión del nativo ecológico y de ecosistemas no intervenidos, y ahí es donde está la importancia para el caso de la cuenca amazónica, de salir de esa idea de naturaleza prístina o virgen. Eso, pues la historia ambiental lo ha trabajado bastante. Otro tema es la primera conquista y el intercambio colombino. El impacto de la llegada de los europeos a América en el siglo XVI, sobre todo el impacto ecológico, en términos de introducción de enfermedades como la viruela, el sarampión o la malaria y la fiebre amarilla, ya relacionado con también la entrada de africanos. La segunda conquista, este momento del siglo XIX, de las bonanzas agroexportadoras. Otro punto muy interesante también ha sido la historia climática y la climatología histórica, aunque está prácticamente abandonado en América Latina, son muy pocos los trabajos desde esta perspectiva, no así en otras regiones. La llamada historia de desastres, quienes se encargan de estudiar, por ejemplo, grandes heladas, inundaciones, sequías, terremotos, erupciones volcánicas, solamente en esa coyuntura, y cuál fue la respuesta de la población, y entendiendo los desastres también como resultado de la interacción sociedad-naturaleza, y se parte de la base que ningún desastre es natural, sino que es pues la población la que provoca que eso sea un desastre. La historia de la conservación, quienes estudian cómo se originaron los parques, cómo se delimitaron, cuáles han sido los conflictos con la población que vive en esos parques, los problemas en general que se generan, una historia ambiental urbana que también tiene énfasis en el último siglo principalmente, esa historia, por ejemplo, de las basuras, de la contaminación, de la higiene, también se considera historia ambiental. Y por último, la historia de los conflictos ambientales, los movimientos ambientalistas, ecologistas y animalistas. Esto mucho más ligado a la ecología política. Entonces, y la historia de los animales, que no es solamente hacer la historia de una especie, sino sobre todo de la percepción, de las nociones, de cómo ha cambiado para la población la percepción de ese animal. Entonces, hablaré un poco de las cuatro primeras líneas de trabajo grandes de la historia ambiental, y empezaré por hablar de esa intervención prehispánica de los ecosistemas. Y hablamos en términos de William Denevan de paisajes indianizados antes de ser europeizados. Entonces, si vamos a estudiar esa primera conquista, hay que tener en cuenta que los indígenas tenían una capacidad muy alta de intervención sobre los ecosistemas. Entonces, y esto va más allá, sí, va más allá de los llamados colapsos. Se ha insistido mucho, por ejemplo, en la decadencia de las ciudades mayas debido a las sequías o a la deforestación, bueno, diferentes hipótesis, pero además de pensar solamente en situaciones de colapsos que podrían ser discutibles, hay que ver, por ejemplo, la domesticación de plantas, que es el primer factor de intervención sobre los ecosistemas. Y lo que se hizo aquí en América en términos de domesticación del maíz, de la papa, de la calabaza en sus diferentes variedades, del tomate, del ají, para el caso andino también de las llamas y las alpacas. Toda esa domesticación de plantas y animales pues generó un impacto real en los ecosistemas y cambió las dinámicas, y de hecho para algunos como Mauro Agnoletti, la agricultura en realidad ha incrementado la biodiversidad en vez de disminuir, como eso generó un impacto profundo en los ecosistemas que a veces pues no lo percibimos porque ya está muy arraigado en nuestra cotidianidad.
y pues otras manifestaciones mucho más monumentales, aquí la recreación, por ejemplo, de una ciudad maya, o sea, lo que se requeriría, por ejemplo, en términos de recursos para procesar la cal y forrar todas estas grandes estructuras, o la deforestación para hacer estas ciudades. El caso de las terrazas en territorio peruano, tanto en tiempos incaicos como preincaicos, lo que significaba modificar esas laderas de las montañas también para cultivar. Y por supuesto la infraestructura hidráulica. Este es el caso de las chinampas en Tenochtitlán, pero como esa infraestructura hidráulica se replica en muchas partes del continente, y en realidad eran culturas anfibias que aprendían a vivir pues con el agua, con las inundaciones. Podemos tener también el caso del gran sistema hidráulico de los cenúes que se puede apreciar desde el aire, y esos campos elevados que servían, por ejemplo, para regular la temperatura, para volver los suelos también productivos, y la intervención que esto implicaba también en los ecosistemas, ¿no? Hay otro. El caso también menos conocido, este de los cenúes es muy famoso, pero hay uno menos conocido en la sabana de Bogotá, pues al menos por el público general. Aunque esto pues es una fotografía aérea de los años 60, porque ya la urbanización no permite estudiar estos camellones de la sabana de Bogotá, pero pues se podrían apreciar diferentes estructuras. Y pues está la discusión si se abandonaron en el siglo XVI o antes, porque también requerían una alta inversión de trabajo y requerían mano de obra también. En el caso del Amazonas, que ha sido como pintada como ese pulmón del mundo, como la región prístina por excelencia, pues hacia dónde apuntan los estudios, como les decía, principalmente desde la arqueología, porque pues se han marginado los historiadores de estas discusiones. La presencia, por ejemplo, de las llamadas tierras negras o los antropozoles. Ver que un momento adelante, por favor. Este mapa, por ejemplo, que es de Cabrero Ferrán, publicado el año anterior, donde hay ciertas zonas en la cuenca amazónica donde se concentran esos suelos de origen antropogénico. Podríamos decir en realidad que son los más productivos y están asociados a desechos de cocina, a desechos agrícolas, y es donde efectivamente más cultivaban los indígenas en tiempos prehispánicos, y que tienen profundidades de 1 o 2 metros y se hallan allí hacia atrás, por favor. El caso también de planteamientos, por ejemplo, como Gaspar Morcote lo ha hecho en el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, de el Amazonas como centro de hiperdominancia de palmas. Entonces, pues es como ver el Amazonas más bien como una gran huerta de los seres humanos también, porque es una hiperdominancia que no se explicaría por sí sola sin la intervención de los seres humanos en esa selva. Una distribución desigual pese a similares condiciones biofísicas, y sobre todo el alto valor cultural en la simbología que tienen las palmas para los grupos indígenas del Amazonas todavía hoy. Están en toda su mitología, en sus construcciones. Entonces, como esas palmas y su distribución es de intervención antrópica. Ya pensándola también como un centro de domesticación de plantas. Para ser un centro de domesticación también era un centro de población sedentaria. Entonces se ha identificado, por ejemplo, que y ciertas posiciones, esto algunos también lo debaten, por eso lo pongo entre signos de interrogación, pero se plantea como un centro de domesticación de al menos la piña, el tabaco, la coca, y también algunos plantean el chontaduro y el maíz, que en el maíz no estarían de acuerdo los mexicanos, pero sí se rastrean ciertas raíces de estas plantas en la cuenca amazónica. Y además la posibilidad de asentamientos urbanos importantes anteriores al siglo XV.
Y esto podríamos rastrearlo tanto en fuentes escritas como en otro tipo de fuentes, ya les voy a mostrar. Por ejemplo, la expedición de Orellana, que hacía referencia a zonas a lo largo del río Amazonas donde una casa no estaba separada de la otra, haciendo referencia a ese denso poblamiento. Adelante, por favor. Ahí, por ejemplo, tenemos el caso de pues esto que se ve acá como en naranja debajo de los árboles, en realidad es a través de imágenes satelitales multiespectrales, pero lo que quiere dar la idea de esto es de las bases de una gran ciudad, pues gran ciudad en términos de lo que se podía, pues cuando la población mundial era menor, pero al menos se calcula que podría ser una ciudad de 50.000 habitantes en medio de la Amazonía de Brasil, en el Alto Singú. Entonces, ¿cómo las investigaciones podrían seguir avanzando para demostrar que efectivamente pudo ser incluso una zona de asentamientos urbanos importantes? Bien. Y pues lo que ya nos reúne aquí también, el caso de Chiribiquete como patrimonio mundial de la humanidad. Y lo más llamativo de esto, que también pues resaltaban los ponentes en el encuentro del ICANN que les comentaba al principio, es que de esas más de 70.000 figuras que se encuentran allí, hay algunas que fueron realizadas hace más de 12.000 años y sobre todo que reflejan, y los elementos que han encontrado allí, fauna de esta megafauna del Pleistoceno que hoy ya está extinta, por ejemplo perezosos gigantes. ¿Qué indica esto? Que tal vez el poblamiento de Sudamérica, como ya se ha venido planteando muchas veces, fue anterior al de Norteamérica, y seguimos en esa tradición del estrecho de Bering, y que es Clovis lo más antiguo, y resulta que se ve convivencia incluso de los nativos de Sudamérica con esa megafauna extinta hace 10.000 años, lo que indica una ocupación mucho más temprana del Amazonas. Bueno, en estas pinturas donde se identifica esta megafauna ya extinta. Bien. Otro tema importante dentro de la historia ambiental ha sido de la primera conquista, la llegada de los europeos a América y el intercambio biológico que se produjo. En este tema han sido pioneros, pues, sobre todo Alfred Crosby, que murió este año, con su obra del intercambio colombino, y pues como esa conquista tenía un componente biológico, muy criticado también porque le quitaba la responsabilidad, pues, a un proceso de genocidio, pero su aporte importante es mirar ese papel, como lo dice ahí, de los gérmenes, las semillas y los animales en la conquista, en la llamada conquista. Cómo a través de las enfermedades pudieron diezmar a la población indígena, a través también de las plantas y los animales crear ese mundo que él denomina Nuevas Europas, o sea, recrear su mundo a través de especies vegetales y animales y avanzar sobre campos que eran indígenas, por ejemplo, como a través del ganado, sobre todo de los cerdos que devoraban los cultivos indígenas, podían expandirse territorialmente. Y su discípula más reconocida, que es Elinor Melville, que estudió el proceso de la llamada plaga de ovejas en el Valle del Mezquital en México. Como estos animales introducidos al no tener depredador se volvieron prácticamente una plaga sin control, y pues devoraron todo lo que encontraban a su paso, provocando incluso procesos de desertificación. Entonces se habla, por ejemplo, de la irrupción de ungulados, básicamente ovejas y bovinos que no estaban en relación complementaria milenaria con los pastos americanos y por eso los degradaron. Las llamadas epidemias de suelo virgen, como un campo virgen más bien, pero pues así las denominan, estas poblaciones prehispánicas que no estaban adaptadas a la viruela, al sarampión, a la gripa, entonces fácilmente
fueron presa de estas enfermedades, la recreación de esas nuevas Europas, que para Crosby son zonas de latitudes medias, pero vamos a ver que en los Andes, por ejemplo, también se dio, donde los europeos recrearon su mundo, cultivaron lo mismo que podían producir en su continente: trigo, cebada, la vid, el ganado, las ciudades, y cómo esa conquista generó procesos de deforestación, erosión, desertificación, extinción de especies nativas y todo un intercambio colombino. No es solo lo que llega acá, sino también lo que se va al llamado viejo mundo. Estas visiones también han sido criticadas por autores como Miguel Aguilar, Botzer, Denevan o Huerque, porque desconocen que hay una intervención prehispánica de los ecosistemas. Seguir en esa visión de que era una relación puramente idílica y una inocencia tal que ni siquiera eran capaces de cortar un árbol, y pues llegó la desgracia con otra forma de civilización. Es propender también por comparar la situación de América con espacios similares a América, porque en el caso tanto de Crosby como de Melville la comparación se hace con Australia y no se hace necesariamente con zonas áridas también de Europa donde estaban estas ovejas. No se tienen en cuenta condiciones climáticas que también afectaban a esos ganados. En el caso de México, en el caso del altiplano cundiboyacense aquí en Colombia, que evitaron que se propagaran como una plaga. Tampoco tiene en cuenta factores como el abandono de infraestructura y la creación de resguardos, que lo que hizo fue concentrar a la población indígena, que muchas zonas al quedar abandonadas se degradaron. Es decir, no fue el uso intensivo de estas áreas, sino más bien su abandono el que hizo que se degradaran, como pasa, por ejemplo, con las terrazas andinas en Perú y en Bolivia. Y cómo hay impactos que en realidad no ponen en peligro a la población, y la capacidad también de la agencia que tienen los indígenas para hacer una culturación selectiva, y cómo en algunos casos ellos mismos se convierten en población ganadera. En el caso de la altiplano, por ejemplo, que es el que he estudiado, ellos son los que alquilan bueyes y caballos para los vecinos de las ciudades vecinas. O sea, una adopción también de acuerdo a las necesidades que tienen. En términos de la segunda conquista, que sería algo muy interesante también para estudiar en la cuenca amazónica, sobre todo por estas gomas elásticas, un periodo más o menos ubicado entre 1870 y 1930, donde pues, la exportación de materias primas a gran escala, las demandas de la revolución industrial y el agotamiento también de suelos, de la explosión demográfica en Europa. Entonces, pues como también se han hecho estudios a nivel de productos como el café, el guano, el salitre, el algodón, la quina, y el caucho es de lo que más se ha estudiado en estos términos de la cuenca amazónica. El proceso también de inventariar los recursos, los llamados recursos naturales, que no solamente existen en función de que los seres humanos los necesitemos, pero era la dinámica también de esta segunda mitad del siglo XIX, y cómo se amplía esa frontera agrícola y se colonizan baldíos, que es algo bien interesante de estudiar acá. Y pues nos interesa sobre todo estudiar qué condiciones ecosistémicas favorecieron esas actividades, cuáles fueron los impactos ambientales detrás de las exportaciones, que pueden ser de todo tipo, y cuando hablamos de ambientales también son sociales, como lo decía al principio, es la relación sociedad-naturaleza. Conflictos por el agua, agotamiento de suelos, desecación de tierras, extinción de especies, extinción también de grupos humanos y de culturas internas, y cómo se comparan esas formas de producción tradicionales o llamadas preindustriales con las formas actuales. Para el caso de la cuenca amazónica, pues tenemos varios temas interesantes. Ya algo se ha trabajado, pero hay que seguir avanzando en esto. El caso de las gomas elásticas y de la quina, que también es la relación con el mundo andino, de la quina. Y las gomas no solamente pues
seguir, sí, sabemos lo del genocidio Huitoto, de los problemas que trajo la Casa Arana, pero mucho más en términos también del impacto en el mismo ecosistema. Eso debemos seguir avanzando. Estudios sobre los animales, por ejemplo, el caso del jaguar, una tesis muy interesante hace un par de años en la Universidad Nacional, que era la historia del jaguar, pero en las selvas y bosques de los Andes, del Valle del Opón, del Valle del Magdalena, en el eje cafetero, como en toda la idiosincrasia de los pueblos de colonización antioqueña está como el héroe que mata al jaguar, y se ven también esculturas de personas vestidas con la piel del jaguar, y eso, como a través de la literatura, por ejemplo en una novela como María, pues está también la imagen negativa del jaguar, pero ese tipo de estudios pues él lo restringió a la región andina y está por hacer también en unos términos mucho más amplios al hábitat del animal. Y por supuesto la cuestión de la colonización, sobre todo el impacto que ha generado, por ejemplo, la construcción de carreteras. Simón Uribe Martínez, que es profesor de la Universidad del Rosario, en su tesis doctoral, hizo el estudio sobre este camino del Putumayo, la carretera del Diablo, y desde la introducción de las misiones capuchinas y todo el plan también de construir esa carretera y el impacto que eso generó en términos ecosistémicos y para la población, pues son como temas muy interesantes que generan inquietudes de la introducción en el Amazonas. Y por último, pues un tema muy interesante que se podría estudiar y que está muy a la orden del día por todas estas discusiones del cambio ambiental global o del llamado calentamiento global en la historia del clima, que pues en Latinoamérica ha tenido un surgimiento más bien reciente. Había personas trabajando esto en los años 70, pero llega con fuerza en los 90, y más que todo vinculado a coyunturas climáticas también. Despertó un pequeño interés por allá en la sequía de principios de los 80 en Etiopía. Luego con la crisis del 91, que también hubo un niño muy fuerte, ustedes recordarán el escándalo de las barcazas de César Gaviria. Entonces, pues despierta ese interés, y en el 98 también que hay un niño muy fuerte. Vamos a tener como dos versiones, unas historias que son de desastres, quienes estudian grandes sequías, granizadas e inundaciones. Hay una obra muy importante, una colección más bien, que es la historia de desastres de América Latina, que coordina Virginia García Costa, y han sacado ya 3 tomos, todos disponibles en línea. Y una historia más de larga duración, sobre todo enfocada en el periodo colonial, porque aunque no teníamos instrumentos, sí tiene unas fuentes indirectas muy importantes, pero que se ha enfocado en México, Chile, Argentina y Perú. Es muy poco lo que sabemos del resto de América Latina. Y para esa historia, que sería también como la invitación a reconstruirla en el caso de la cuenca amazónica, porque solamente a través de muchos estudios locales y regionales se puede construir un panorama completo de esa historia del clima. Entonces, pues no para todas las regiones, ni siquiera para hoy en día vamos a tener datos meteorológicos, porque no hay suficientes estaciones, las estaciones no tienen la suficiente complejidad o están en zonas apartadas, por ejemplo en los aeropuertos, que por lo general quedan lejos de los núcleos donde está la población, pero sí podemos recurrir a mucha información indirecta y directa también. Hay personas que se encargaban de registrar en sus diarios, fueran agricultores, marinos, estos eventos meteorológicos, pero sobre todo tenemos también un registro biofísico, lo que podríamos llamar un archivo natural. Hay sedimentos en las cuevas, en los lagos, en los mares, los ríos. Están los estudios de polen y anillos de los árboles, un poco más complicados de hacer en el caso amazónico, pero es un método en general para cualquier región. Los isótopos de oxígeno 18 en los núcleos de hielo, el cambio en el plancton y en los corales, la fluctuación en el nivel del mar
lagos y ríos. No quiere decir que los historiadores se vayan a hacer estos análisis, sino que pues discutan también con la información que ya se ha producido al respecto, a veces en otras escalas, pero a veces justamente lo podemos encontrar en la escala que nosotros necesitamos, o al menos conformar equipos interdisciplinarios. Y en cuanto al registro antrópico, tenemos, por ejemplo, fuentes que nos informan sobre cambios en las condiciones geofísicas. ¿Cuándo cambió el nivel de un río? La memoria también de la población diciendo que ese río desapareció, se secó, hace cuánto ocurrió esto, de los derrumbes, condiciones también biológicas, como cuándo cambió la temporada de las cosechas, cuánto duró la floración, cuándo apareció un ave, lo que comentaban en la ponencia anterior, si es un ave ligada a la ganadería, pues también su presencia o ausencia da información sobre el clima, el peso y la mortalidad del ganado, cuando por lo general escasea una materia prima como el sebo con la que se hacían las velas antiguamente, es un indicador de que está faltando el agua. Y las condiciones demográficas y económicas. Si se produce una migración, una mortandad humana, una epidemia que esté ligada también a una enfermedad infecciosa, cuyas condiciones de humedad fluctúan, cuando las personas no pueden pagar los tributos, y unas fuentes materiales que están representadas por la producción gráfica. Tenemos fotografías, mapas, pinturas de todo tipo, incluidas las rupestres, los rastros que quedan en la infraestructura, puentes, viviendas abandonadas y los vestigios arqueológicos en general que nos hablan de ese clima del pasado y de cómo podemos reconstruirlo más que en esa historia de desastres en la larga duración. Sería muy importante, por ejemplo, para el caso del Amazonas, ver cómo las personas se han adaptado a los altos niveles de humedad a través del tiempo, cómo son culturas que prácticamente son anfibias, y es lo que se ha intentado reconstruir. De hecho, el Instituto Humboldt publicó hace un par de años también este informe de Colombia Anfibia, donde mostraba justamente eso, más que hablar de la inundación específica donde la población se vio en su máximo estrés, es mirar cómo las poblaciones conviven con ciertas condiciones climáticas generales en el largo plazo y pueden subsistir y representar ahí también casos de éxito. Es más bien una abrebocas y una invitación a muchas líneas de investigación que podrían trabajarse desde esta región. Gracias. Ay,